¿cómo están? Mi nombre es Richie Bello, estoy contento de estar hoy en un programa más TVC más 4, imagen con valor a través de Roku, en una presentación sensacional hoy de un libro, Casa sobre la Roca, con un gran amigo, conferencista, Carlos Ibarra. ¿Cómo estás, Carlos? Mi querido Richie, hoy es un día especial, agradecido por el privilegio de poder compartir un poquito a esta sociedad que tanto amamos. Oye, muy contento de tenerte aquí en Imagen con Valor, porque es un canal donde estamos tratando de impactar a las familias, a las personas, y traes un proyecto sensacional, este libro Casa sobre la Roca. Pero platícame antes de que comencemos con el tema del libro, que es un libro que va a impactar en muchas personas. ¿Cómo fue o quién es realmente Carlos Ibarra? Porque sabemos que todo esto ha sido un proceso muy largo y hoy lo estás plasmando en este libro sensacional. Mira, mi querido Richie, quiero decirte que hay varias etapas de mi vida en las cuales he caminado, he aprendido, me he equivocado como cualquier persona. Sin embargo, quiero decirte algo muy importante. Casa sobre la Roca viene a través de una inspiración de parte de Dios, donde puedo construir algo que estaba destruido. Casa sobre la Roca tiene que ver mucho con herramientas funcionales para el núcleo familiar. Y quiero hablarte de eso porque esto es algo muy importante. Creo que es un tema hoy en día que necesita ser tocado en los núcleos familiares. Eso es algo muy importante. Definitivamente, pero imagínate, yo quisiera saber cómo fue tu infancia, porque muchas veces de nosotros como personas, en la infancia se crean ciertas cosas que como adultos las manifestamos, ¿verdad? Y de pronto es muy complicado confrontarnos con nosotros mismos, porque Dios nos confronta con nosotros mismos, y creo que es como el proceso más difícil, ¿no, Carlos? Una de las cosas más hermosas es poder ser bendecido por Dios a través de tus padres. Creo que una de las cosas más importantes que hoy quiero decirte hoy es que el núcleo familiar es muy importante. Y yo crecí con 3 hermanos y unos padres que amo mucho, ¿verdad? Pedro Ibarra y Mercedes Ochoa, que también es parte de mi vida, y quiero decirte que en la infancia fue algo muy importante. Yo creo que todos pasamos momentos fáciles, difíciles, tristes, alegres, pero yo recuerdo que mi infancia fue en los primeros años muy alegre, cuando entregaron la primer casa a papá, llegamos, estaba nueva, había todo muy hermoso y parecía que estaba construido el lugar donde parecía que estableceríamos ese amor. Definitivamente yo sé que hoy en día los hogares tienen varias rupturas. Quiero decirte que estoy impactado de cómo Dios ha hecho este mover en mi vida. Quiero decirte que empecé a crecer, empecé a ver un poquito más, y en el círculo social y familiar hay algo que nos pasa a todos mucho, y empieza a haber problemas matrimoniales, empieza a haber complicaciones en los corazones, conflictos en los hijos, peleas, como cualquier casa. Pero me di cuenta de algo, a través de los tiempos me di cuenta que hay algo muy importante, y es el amor, el vínculo perfecto. Así es. Quiero decirte que empecé a ver a través de esos tiempos conflictos en papá y mamá. Yo creo que en este tiempo todos tenemos conflictos. Definitivo. Pero una de las cosas que marco en el capítulo 1 es las emociones en el hogar. Y es ahí donde empecé a experimentar un poco de intranquilidad, dolor. Empecé a ver una parte disfuncional de un padre, ¿verdad? Empecé a ver cómo tenía complicaciones en su carácter, tenía un tema de alcoholismo. Creo que son temas muy importantes hoy de desintegración familiar. Empecé a sufrir internamente en mis emociones, empecé a confundirme, empecé a perder identidad por un tiempo, y esto es algo real que definitivamente nos pasa, Richie, porque déjame decirte que a veces no nos han enseñado a ser padres, y tenemos patrones que hemos aprendido de generaciones, claro, y pensamos que están bien. Sin embargo, no nos damos cuenta. Yo agradezco a Dios por la vida de mis padres, porque quiero decirte que ellos me forjaron, claro, en principios y en valores. Y algo bien importante que decías, para no brincarnos como esta etapa, Carlos, ¿cómo lo vive un niño? Porque efectivamente los papás, o sea, yo no creo que los papás no nos amen, los papás siempre nos aman, aún con todos sus errores. Nosotros ahora que somos padres, a lo mejor también nos hemos equivocado, porque se vuelve un patrón en la vida y que nos vamos equivocando. Pero ¿cómo lo vives como niño? Porque de pronto mirar lo que tú decías, ¿no? Ver que hay conflictos en la familia, en el matrimonio, con tus padres, una adicción, y que todas esas
esas cosas van deformando, ¿no? Esta parte, como decíamos, de tu infancia. Pero ¿cómo lo vive un niño a tu edad cuando tú mirabas eso? ¿Qué es lo que sentías? Porque muchas veces, muchos como niños, tenemos depresión, y yo te lo digo por mi experiencia que yo viví, tenemos una depresión y como niño no sabes cómo manifestarla, cómo decirle a mis papás estoy mal, y a veces eso nos lleva a que se empiece a crear una raíz de amargura en el corazón y empezamos a hacer cosas equivocadas también, ¿no? Fíjate que ese punto es muy importante. La niñez que vivimos fue muy bonita. Cuando empezó la adolescencia fue donde hubo ese conflicto en el corazón. Yo recuerdo la niñez, siempre nos dieron buenos valores, nos inculcaron, había un núcleo familiar. Y eso era hermoso porque nosotros recibíamos de nuestros padres algo muy interesante, identidad, amor. Cuando yo veía a papá y a mamá abrazarse, darse un beso, yo me llenaba como niño, como joven. Ya me imagino. Y yo en ese tiempo decía, qué grande. Es más, hasta cuando somos niños, yo quiero ser como mi papá, sí, claro. ¿verdad? Y hay algo muy hermoso ahí que quiero decirte. A veces no entendemos a papá, a mamá, pero te voy a decir algo, tampoco los culpo. Porque papá, tú decías algo muy interesante. Papá y mamá nunca quieren algo malo para ti. Definitivamente. Papá y mamá no quieren lo malo y sin embargo a veces son los descuidos, Richie, que uno tiene como padre. Porque déjame decirte que este libro está escrito en dos posturas. La primera como hijo y la segunda como padre. Así es. Y eso es algo muy interesante porque no solamente somos padres de familia, somos hijos algunos también. Así es, claro. Y tenemos que tener las dos posturas. ¿Sabes qué? Yo en ese tiempo, cuando estaba en esa integración, sentía mucho gozo, la familia venía a casa y parece que todo está bien, pero de un momento a otro suele ocasionar problemas en el corazón del ser humano. Definitivamente. ¿Verdad? Y eso es lo que hablábamos, ¿no? De pronto uno crece, o sea, como bien decías, primeramente somos padres, pero también somos hijos. Y entonces de pronto tenemos que vivir las dos posturas y es donde te das cuenta que a veces los papás no es tanto que te quieran herir, son circunstancias que a veces nos toca vivir, porque aparte creo que Dios nos mete en esos procesos para enseñarnos algo y no juzgar, ¿no? Porque es una de las partes importantes y que conocemos que vienen dentro de la Biblia, donde dice que honra a tu padre y a tu madre, pero no te dice que si lo hizo bien o lo hizo mal, tú debes honrar. Y de pronto esa parte nos cuesta trabajo, ¿no? Como seres humanos dices, ¿por qué lo voy a honrar si mi papá me hizo? Si mi mamá me dijo, pero al final parte de la honra empiezas a romper esas maldiciones generacionales para que nuestros hijos no vivan con eso, ¿no? Y empieza a haber un cambio como hoy lo hemos visto en tu vida, Carlos, un cambio radical, y que hoy eres una persona que inclusive te dedicas a servir a Dios, a dar conferencias, a ayudar a todos los jóvenes, a ayudar a todas las personas que están pasando por adicciones, por desintegración familiar, pero todo eso tuvo que ser un proceso, ¿no? Y ese proceso no ha sido nada fácil. Platícame, ¿en qué momento consideras tú que fue lo que marcó tu parte de tu infancia? Porque seguramente viviste muchas circunstancias, pero siempre hay algo que marca, ¿no? Así es. Una de las cosas que marcó mi corazón es la desintegración familiar. Quiero decirte que estuvimos solos por un tiempo, pero no era por cuestiones de papá. Papá y mamá tenían que salir a trabajar, como hoy en día muchos. Tienen que salir a trabajar y traer el sustento. Y quizás tanta presión, quizás los hijos, el trabajo, muchas veces nos descuidamos y sin darnos cuenta afectan las emociones. Yo lo recibí, pero cuando yo lo empecé a dar también me di cuenta que nosotros como hijos también necesitamos ese cuidado, ¿verdad? Y después dárselo a tus hijos. Quiero decirte que eso marcó mucho mi vida. Cuando hay una desintegración en el núcleo familiar, se rompe mi corazón, se rompe todo lo que yo tenía, los sueños. Todos los sueños. Mis hermanos y yo empezamos a tener crisis porque ver a papá de alguna forma equivocada, errónea, lo que vive hoy el núcleo familiar, peleas, gritos, muchas cosas que desestabilizan nuestra mente, nuestro corazón, no es fácil para nuestros hijos. Y eso es algo bien importante. Es ahí donde yo puedo hoy decirte, Richie, que esa etapa Dios la permitió para hoy poder ayudar a muchos padres de familia, para poder ayudar a muchos hijos, para poder decirle que hay restauración, que hay amor, que hay oportunidad, porque aquí no es enjuiciar, claro, es bendecir. Claro, definitivo. Y quiero decirte que cada una de las cosas que Dios nos permite vivir, Dios lo va a ocupar para poder hacer algo en alguien especialmente. Claro. Y todo lo que he sufrido
Dios lo ha recompensado. Así es. Porque ahora los tengo a los dos, han recibido al Señor, sirven, y déjame decirte que escribo este libro desde otra perspectiva. Definitivamente. Definitivamente. Desde la perspectiva del amor. Así es. Y que sabemos que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y esa es la parte que de pronto como seres humanos nos aparta del camino de Dios, nos aparta del propósito, nos aparta de los sueños. Porque tú bien decías, de pronto cuando nos toca vivir una situación así, nos enojamos con la vida, podemos caer en adicciones, podemos caer en cosas que nos gusta ir a veces hasta las personas, porque lo disfrutamos, porque nosotros sentimos como una forma de desquitarnos con la vida. Pero cuando viene esa transformación, la vida cambia. Hoy eres una persona totalmente diferente, con un hombre lleno de amor, con muchos proyectos, con muchas cosas buenas, y de verdad, pues muchas felicidades, Carlos, por esto que estás viviendo, por este libro que sé que va a traer cosas maravillosas a la vida de muchos jóvenes, de muchas personas, de muchas familias. Es impresionante, mi querido Richard. Ahorita te quiero decir esto porque es importante hoy que el núcleo familiar sepa que hay oportunidad. Hablabas del amor, el vínculo del amor. Y esto es algo de lo más impresionante que ha definido mi vida. Sentirme amado, sentirme respetado, y también poderlo lograr hacer con los demás, con tus hijos, con tu esposa. Porque déjame decirte que quiero cerrar con esto. Podemos tener muchos lugares y casas donde habitar, pero no hay hogares. Se ha perdido la empatía, la comunicación, y llegamos a dormir y llegamos simplemente cansados. Pero este libro habla de eso, de cómo construir un hogar en el amor de Dios. Así es. Porque déjame decirte que hay muchos jóvenes que necesitan un abrazo de papá, necesitan un aliento de papá. Hoy en día, yo te quiero decir esto porque es muy importante. Construir un hogar no es fácil, pero no es imposible. Definitivamente, y hablabas bien, algo bien importante, la esencia que debe ser el amor. Un hogar sin amor no es un hogar. Así es que vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque la verdad está buenísimo. Recuerda, TVC+4, imagen con valor. Regresamos. Experimenta la elegancia y el lujo en nuestro restaurante. Bienvenidos a Brian Grill, en donde encontrarás un ambiente 100% familiar. Acompáñanos. Déjate seducir por el encanto de nuestras instalaciones elegantes. En Brian Grill, cada detalle está cuidadosamente diseñado para crear una experiencia gastronómica incomparable. Porque tu paladar merece lo mejor. Sabores que despiertan tus sentidos. Ok, amigos, pues ya regresamos de este corte comercial y la verdad estamos emocionados por la presentación de este libro espectacular, Casa sobre la Roca. Pero platícame, Carlos, de pronto el pasado. El pasado es algo que muchas veces nos cuesta trabajo soltar, nos cuesta trabajo sanar. Mucha gente aún después de 30, 40 años sigue viviendo en su pasado con esas heridas que hieren, que desgarran, que la gente sigue enojada, sigue con odio, siguen sumidos en adicciones porque hay un vacío, las heridas generan un vacío. Así. ¿Cómo viviste tú? Y platícanos cómo podemos sanar esas heridas del pasado. Es increíble, mi querido Richie. Es una de las cosas más importantes, pero a la vez más difíciles de hacer. Es una de las cosas que tiene que tener voluntad, dominio propio y decisión. En el capítulo 6 hablo de cómo poder perdonar y sanar las heridas. Pero nadie puede perdonar algo que no quiere soltar. Y para mí fue algo muy fuerte. Yo recuerdo que cuando empecé a conocer de las cosas de Dios, el predicador hablaba y decía, y honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y bendícelos, y haz cosas por ellos. Y yo decía, sí, pero había un dolor en mi corazón, no me había dado cuenta. Y no me di cuenta que estaba lastimado, pero hay algo que Dios me dio y me otorgó un perdón. Cuando yo lo recibo, porque para perdonar primero hay que recibirlo, porque cuando tú no puedes
Cuando no has recibido el perdón, tú no puedes perdonar. Es algo así. No puedes dar algo que no tienes. Yo escuchaba al predicador, y mi querido Richie, y él me decía, honra a tu padre, y parecía que mi corazón era un hielo, porque se había llenado de heridas del alma, que a veces son superficiales. Quizás papá o mamá hubo una actitud, un regaño, una ofensa que para hijo es dirección, pero para ti es ofensa. Hay muchas cosas, pero una de las cosas que narro en este libro es cómo poder perdonar cómo poder perdonar, y necesitas ser perdonado primero. Y algo bien importante, porque acabas de tocar una llaga y una herida que creo que muchas veces la gente cargamos. De pronto a lo mejor tenemos alguno de nuestros padres que tiene una adicción o que se ha enfocado en otra cosa y descuidan, a lo mejor como dices tú, desde la alimentación, el vestir, el tiempo con nosotros como hijos, porque realmente lo necesitamos y muchas veces no sabemos cómo manifestarlo ni cómo pedirlo. Pero ¿cómo lo viviste tú, Carlos? Porque de pronto, ahora que estás trayendo, para poder haber hecho este libro, tuviste que traer muchos recuerdos que de pronto enterramos, ¿no? Porque ni siquiera los hemos sanado, los enterramos por el mismo dolor que genera a nosotros como personas. Pero ¿cómo lo viviste tú? Porque me imagino que en medida que estabas escribiendo este libro, venían esos recuerdos, venían esas heridas, lastimaban, pero a la vez sanaban y hoy están plasmadas en este libro. Es algo increíble. Quiero decirte que, gracias a Dios, nunca faltó sustento, casa, y siempre hubo de parte de nuestros padres ese amor. Y esto es algo muy común, porque a veces como padres descuidamos lo más importante. Tenemos la aportación, la escuela, los pagos, y podemos suplir muchas veces muchas áreas fisiológicas, pero yo he entendido algo, que como hijos necesitamos también el alma. Necesitamos el cuidado espiritual. Yo lo he comprendido a través de los tiempos, no solo con mis padres, ahora con mis hijos. Porque los hijos a veces sucede algo muy hermoso. Ellos no te dicen, yo recuerdo cuando mi hijo Fer me decía, voy a tener partido, pero yo lleno de ocupaciones, lleno de ministerio, lleno de tantas cosas, y no me di cuenta que estaba haciendo un mismo patrón sin darme cuenta. Entonces, hablando de esa parte, es bien importante hoy entender esto, que yo necesitaba entender y perdonar esa parte que no recibí, pero que Dios suplió. ¿Por qué? No era algo impuesto, era algo que se estaba estableciendo sin darnos cuenta. Muchos padres de familia el día de hoy no nos damos cuenta. Corremos a la escuela, corremos al trabajo, y hoy en día, Richie, les damos el celular y vete para allá, está la televisión, y son cosas muy tremendas. Sin embargo, quiero decirte que el perdón llegó a mi vida cuando Cristo vino a mí. Y entendí que hay oportunidad. Claro. Cuando yo entiendo en mi corazón que estaba herido, porque hay que reconocer la herida. Hay que reconocer esa herida muchas veces, de papá o de mamá, o el descuido. Y yo no la reconocía y no podía perdonar porque no tenía la fuente de vida. Pero sucedió algo hermoso, porque cuando Dios entra a mi corazón, Richie, quiero decirte que sucedió algo milagroso, algo poderoso. Sí. Dios cambió mi mente, mi corazón, y un día tuve de frente a mi padre y le pude abrazar y le dije, te perdono, papá, por el daño que me hiciste. Lo abracé, y cuando yo lo abracé, el perdón de los cielos había llegado a este joven. Así es. Poderoso. Pero llegó en dos formas, porque tú pudiste perdonar a tu papá, pero también pudiste pedir perdón a tus hijos como padre. Porque viene esa otra parte que muchas veces nosotros no vivimos. O sea, hablamos del dolor que nos generan, pero no hablamos del dolor que generamos. Y es algo que impacta, Carlos. Eso es algo muy poderoso, porque como te lo decía al principio, tenemos dos posturas, como hijos y como padres. Como hijos, Dios ha sanado mi corazón, y ahora cuando alguien sana puede dar lo que tiene. Definitivamente, una de las cosas que yo recomiendo en este libro, en el capítulo 6, es poder aprender a perdonar y a pedir perdón. Definitivo. Tú hablas algo muy interesante. ¿Sabes cómo pude restaurar mi núcleo familiar? Porque déjame decirte que sigo construyendo mi hogar con mis hijos. Amén. Sigo teniendo muchas complicaciones como cualquier padre de familia, pero lo mejor es tener la sabiduría en el corazón. Y esto es algo bien interesante. Claro. ¿Sabes cómo rompí en esta parte el acercamiento con mis hijos? Un día
me acerqué a ellos y los abracé y les pedí perdón. ¿Cómo que un padre le pide perdón a un hijo? Claro, definitivo. Parece que está Eso solo fuera de se ve serie. en las películas de Hollywood. ¿Cómo un padre pedirle perdón a un hijo si la sociedad nos ha enseñado no llores, no sientas, los hijos te tienen que... Las mujeres lloran, los hombres no lloran. Exacto. Entonces imagínate, si tú quieres romper un conflicto con tus hijos, quiero decirte que tienes que buscar qué está dañado en su corazón. Así Y es. cuando yo los abracé, los rescaté. Wow. Y sobre todo, Carlos, cuando tú haces eso, por ende, restauras también esa relación con tus hijos, restauras el corazón de tus hijos, porque muchas veces como hijos hablamos, tú como hijo anhelabas el que tu papá te diera tiempo de calidad, pero cuando tú eras padre no lo estabas dando porque no tenías a Jesús en tu corazón. Así es. Cuando Jesús viene a tu vida, restaura muchas áreas de tu vida, que es lo que hablábamos, porque Él nunca viene con las manos vacías, siempre viene a darnos cosas de más, bendiciones que a veces ni nosotros esperamos. Y cuando nosotros, es como cuando nosotros hacemos algo mal, todo el entorno se empieza a descomponer y empieza a perder la forma. Pero también cuando enderezamos una cosa, se empiezan a enderezar todas. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? Así es. Dios es un Dios de oportunidad, mi querido Richie. Dios es un Dios que perdona, que restaura, que bendice. Y es por eso que me ha dado la tarea de poder escribir este libro para que llegue a los corazones, no solo de padres, de hijos, de todos aquellos, porque la familia es un principio universal. Hoy en día, hay hijos desamparados, padres desubicados, con todo respeto, y me incluyo. ¿Por qué? Porque a veces son los patrones aprendidos, lo que Claro. tú tienes, lo que tú recibiste, y tú tienes que cambiar la forma de pensar, pero no es tan fácil. Necesitas que el Espíritu Santo pueda enseñarte los errores. Así es. Porque, escucha algo con lo que batallamos es con el orgullo. Por eso yo te decía algo. Yo he recuperado a mis hijos abrazándoles y diciéndoles, perdóname si no estuve en el tiempo que tú me lo pediste. Wow. Esto es interesante, porque a veces ese tiempo se le ha robado a ellos. ¿Qué pasa en el corazón de Carlos cuando hace ese ejercicio? Porque es un ejercicio espiritual, el perdón. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo es transformado? Definitivamente es algo sobrenatural, porque no nos han enseñado a perdonar. La sociedad dice, me la hiciste, me la pagas. Así es. Ojo por ojo y diente por diente. Me pegaste, te voy a pegar. Me traicionaste, te voy a traicionar. Y vivimos en una sociedad donde definitivamente se ha perdido la empatía, se ha perdido la dirección, se ha enfriado el núcleo familiar. Cuando yo escribo este libro me doy cuenta de lo que dice, que los hijos son esa bendición, son como saetas en las manos, Así es. ¿verdad? De valientes. Claro. Por eso yo bendigo a todos los valientes. No es fácil tener hijos. Así Por es. eso a los jóvenes tengan un poquito de cuidado, tranquilos, no se adelanten, porque de verdad que cuando nos adelantamos a los tiempos, Claro. mi Richie, también eso de alguna forma desequilibra tus emociones, tus tiempos. Así es. Y hoy bendigo también a todos los jóvenes que me escuchan a través de TVC más 4, porque también nuestros jóvenes necesitan dirección, amor de los padres. Porque si tú no le das amor a tus hijos, allá afuera te los van a robar. Definitivo. Si tú no les das una dirección, Claro. se van a perder y van a pedir. Eso es uno de los puntos más tremendos también. Se acercan a pedir consejos a personas equivocadas y que los desvían, y que si alguien está con heridas en su corazón, por ende les va a transmitir esas heridas y los va a desviar del propósito, ¿no? Siempre hay una herida. Yo he entendido a través del tiempo del ministerio que siempre hay un descuido de nosotros, ¿verdad? Para crear un conflicto en ellos. Por eso es importante hoy que el núcleo familiar, el 80% de los matrimonios rompen porque no entienden, dicen ahí no hay química, no nos entendemos. Y hay algo muy importante, el núcleo familiar sufre, pero ¿sabes algo? Dios con su poderosa palabra trae restauración y vida. Por eso me ves aquí. Yo te quiero decir algo, porque aquí está mamá, yo era un hombre muy tímido, no hablaba, ni siquiera, era un hombre muy tímido, donde no salió una palabra y después... Oye, y ahora no te callamos. Dios. No, de verdad, Carlitos, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir en este programa, ¿qué te parece? Yo quiero pedirle a toda la gente que nos está viendo, estamos grabando TVC más 4, Imagen con Valor. Un fuerte aplauso a todo el público porque estamos grabando aquí en vivo para que no se lo pierdan, porque vamos a ir a un corte comercial.
comercial y regresamos. ¡Qué rica! ¡Qué deliciosa! ¡Qué sabrosa barbacoa de horno! La Oveja Negra está para chuparse los dedos. ¿Qué esperas para venir y probar una rica barbacoa de horno en La Oveja Negra? Te esperamos en Miramontes, esquina Piracantos, número 1, en la colonia Jardines de Coyoacán. En La Oveja Negra podrás encontrar barbacoa, pancita, tortillitas hechas a mano y qué decir de un delicioso y exquisito consomé. También contamos con unas deliciosas y refrescantes bebidas, micheladas, piñas coladas y por qué no, hasta un exquisito y delicioso pulque. También tenemos nuestros deliciosos postres. Los esperamos en La Oveja Negra, la mejor barbacoa de México. Ok amigos, ya regresamos de este corte comercial. Recuerda que estamos a través de Roku en TVC+4, Imagen con Valor, un canal sensacional con este proyecto Casa sobre la Roca, este libro aquí de Carlos, conferencista a nivel internacional, porque ya tienes varios proyectos, has estado en otros países. Platícanos rápidamente un poquito cómo lo has vivido cuando de pronto vas y haces una conferencia, que la gente es restaurada a través de esto grande que Dios ha hecho en tu vida. Mi querido Richie, esto es algo muy hermoso porque Dios me ha permitido. Es una de las cosas más hermosas poder llevar un mensaje de esperanza, no solamente a nuestra nación, también a las naciones. Hemos podido llevar el mensaje a Cuba, a Colombia, a Guatemala, y hemos estado estableciendo y restaurando matrimonios, porque déjeme decirle que tengo más de 17 años soltando una palabra de bendición para el núcleo familiar, y mi mayor anhelo es que padres e hijos hagan esa bendición que Dios quiere. Me gusta mucho poder dar un mensaje de esperanza, un mensaje totalmente donde Dios pueda mostrar su amor, mi querido Richie. Wow, no, pues muchas felicidades. Y platícame un poquito, porque yo quiero entrar en este tema. De pronto tú creces con ciertas heridas, las arrastras, formas una familia, hieres a la familia. Sí. Y es parte de un proceso que hoy podemos ver que tu familia se ha restaurado, que es lo más hermoso que Dios nos da, la familia, y que a veces no valoramos porque bien decías, de pronto queremos brincarnos los tiempos, y cuando hoy los jóvenes quieren casarse muy jóvenes, pero aparte ni siquiera ya se quieren casar, sino solo quieren tener hijos y cada quien vivir en su casa. Eso. Se ha perdido el compromiso, se han perdido los valores, porque creo que nos hemos alejado del verdadero propósito de Dios, y por eso el mundo hoy está tan complicado. Pero cuando a ti te toca vivirlo con tu familia, platícanos un poquito cómo lo vives, porque tú arrastrabas esas heridas. Quiero decirte que lo que no se sana se manifiesta. Muchos de nosotros vivimos, Richie, con muchas heridas solamente, de alguna forma, lo voy a decir de esta forma importante, solo cubiertas por la parte superficial. Y arrastras muchas cosas. Uno de los conflictos más fuertes era poder romper la estructura en la cual yo había vivido herido, ¿verdad? Era cómo manifestar. Déjame decirte algo, porque también tiene que ver mucho, hablando de los jóvenes. Yo mi primer hijo lo tuve a los 17 años, me enteré a los 16, pero a los 17 lo tuve. Y creo que no estaba yo capacitado para poder llevar una responsabilidad de tal forma. Hoy quiero decirte que mi hijo tiene 27 años, pero era un joven creando otro pequeño, o sea, un niño criando otro niño. Imagínate lo que te... Todavía tomabas leche nido. Imagínate. Y después salió el calcetón y todo eso. Pero la verdad, mi querido Richie, la transición fue muy fuerte, porque los primeros años de mi matrimonio, porque déjame decirte que como hombre responsable le tenemos que decir a la sociedad que hay que asumir las responsabilidades. Estamos en contra del aborto, del proaborto, de todo lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Tenemos que hacernos responsables de lo que vivimos. Y yo déjame decirte, yo recuerdo una etapa de mi vida
y lo quiero decir porque yo sé que bendecirá a muchos. Mamá me dijo, ve a cumplir, papá me dijo, ve a cumplir lo que hiciste, y ahora asúmelo. Latoso. Hay muchos latosos, pero también irresponsables. Sobre todo. Pero algo de lo que padres me inculcaron es ser responsables de mis acciones que yo tenía que hacer. Imagínate ese pequeño, sin trabajo, no tenía credencial de lector. Para mí fue muy difícil encontrar trabajo, pero no tuve límites. Y ahora sé que soy un hombre que no tengo límites. La única limitancia es la mente. Así es. Y hay algo poderoso, porque yo recuerdo a mi papá, y mi primer trabajo para mantener a un hijo fue trabajando de cerillo. ¿Tú crees eso? No, complicadísimo. Es complicadísimo. Claro. Pero ¿sabes qué? Ese día mi hijo y mi esposa comían. Wow. Eso es algo increíble. Que yo sé que muchos padres de familia son esforzados y muy valientes, pero también nuestra sociedad está marcando una diferencia muy negativa. Claro. Hoy se dejan regados hijos. Sí. Hoy no asumen responsabilidades. Y esto es algo muy importante en nuestra vida para poderlo entender. ¿Cómo fue esto? Quiero decirte que nos casamos, los primeros 8 años de nuestro matrimonio, peleas, conflictos, separaciones, algo que yo sé que algunos matrimonios han pasado. Algunos ya no están con la primera esposa, a veces segunda esposa, como la palabra, ¿no? Claro, Tiene claro. 5 maridos y ninguno ha sido. Así, o sea, exactamente. y se la pasan así, y yo digo, ¿Y por qué me volteas a ver a mí? no sabes nada personal, Richie. Yo sé que tienes un gran testimonio también ahí en esa área, y un día lo vamos a poder compartir. Pero yo quiero ser muy sensato en esto. Sin Dios caminas en soberbia. Así es. Sin Dios caminas sin dirección. Sin Dios lastimas. Sin Dios hay muchas cosas que no podemos lograr. Así es. Y mis primeros 8 años de matrimonio fueron tremendamente destructivos. Me imagino. Muy fuerte, pero yo sabía que se podía construir cuando Él llega. Quiero decirte, después de 8 años de matrimonio, donde nos separamos, nos insultamos, había y hay un gran amor, pero no sabíamos cómo conducirnos, no sabíamos manejar los celos, no sabíamos manejar las complicaciones. Así es. Se vuelve algo bien complicado. Pero aparte esta etapa que tú me platicabas, o sea, yo no me imagino ver a Carlos ahorita que trabajaba de cerillo, llegaba a su casa y le decía, a ver hijo, sácate los carritos, vamos a jugar los dos, ¿no? Porque eran 2 niños, o sea, al final es real, pero te hizo madurar. O sea, también de pronto los procesos en los que Dios nos mete nos hacen crecer, aunque hay muchos que a veces no lo aceptamos y no crecemos. Así es. Pero cuando pasas ese proceso, hoy por hoy estamos hablando de un Carlos que es un hombre que tiene amor, que da amor, comprensión, misericordia, porque es lo que hoy se ha perdido. Por eso hoy hay tantas guerras, hay tantas formas de pensar diferentes que generan conflictos, porque no tenemos ni siquiera tantito amor en nosotros. Hablábamos que Dios es amor. Platícame, después de la restauración, cuando vienes, empiezas a buscar de Dios, ¿cómo es después tu familia? De todo lo que habías vivido, da un cambio radical. Totalmente. Quiero decirte que esto es algo muy increíble, mi querido Richie, porque después de recibir a Cristo en mi corazón sucede algo. Empecé a notar algo. Empecé a notar, y esto es algo muy fuerte, pero yo lloraba por mis hijos. Yo decía, cuando el Espíritu Santo me tomó, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Habrán comido o no habrán comido? Y empecé a darme cuenta que el Espíritu de Dios me empezó a trabajar conmigo. Y eso fue increíble. Déjame decirte que hay oportunidad en el matrimonio. Yo le pedí a Dios, un día le dije al Señor, yo recuerdo que mi esposa decía, yo ya no quiero nada. Qué tremendo. Claro. Porque cuando hay amor, pero no tienes las herramientas para seguir adelante, cuando tú no puedes ejercer algo que no has recibido y no sabes utilizarlo, es muy difícil. Así es. Recuerdo que una de las últimas ocasiones oré a Dios y me arrodillé y le dije, Dios, si tú me entregas a mi familia, si tú las pones en mis manos, yo viviré para ti. Wow. Una oración escuchada, una oración donde Dios validó y me dijo, te voy a dar la última oportunidad, Qué bendición. porque lo que he puesto en tus manos es sagrado, y a veces no valoramos lo que nosotros mismos escogemos, porque hay algo muy importante. Estaba yo desesperado. Richie,
el Señor me sacó de lo vil y lo menospreciado para avergonzar los sabios de este mundo. Amén. Y quiero decirte que en Él somos más que vencedores. Amén. Pude vencer la droga, pude vencer muchas cosas que hoy enseño, solamente con la presencia y una decisión, porque nos hace falta una decisión en la vida. Y hoy te quiero decir algo bien importante. Cuando yo le dije al Señor, Señor, si tú me regresas el corazón de mi familia, yo te serviré. Es algo que te puedo decir que llevo 20 años agradeciendo a Dios y cumpliendo lo que Dios me permite hacer. Y yo te tengo una sorpresa, Carlos. Que pase su familia. Fuerte aplauso para ellos. Para que vean cómo Dios sí puede restaurar, Dios sí puede sanar la familia. Está aquí su esposa. Fuerte el aplauso para Dios porque ha restaurado su familia. Ahora los vemos a ellos muy contentos. De verdad, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por lo que ha hecho en sus vidas. De verdad es que me honra tu amistad, amigo, hermano. De verdad, la amistad de toda tu familia, que sabes que los quiero mucho, que los amo. Y esta es una prueba de que cuando tú realmente infundes tu casa sobre la roca, que la roca es Jesús, realmente hay un impacto y hay una transformación y hay una vida eterna. Y esas promesas que Dios nos da se hacen realidad. ¿Sí o no? Así es, mi querido Richie. Yo siempre he dicho que la fuente de vida es Él. Y separarte de Él puede ser un peligro, porque se vuelve destructivo. Pero hoy que puedo ver a mis hijos, ¿verdad?, luchando juntamente conmigo, porque ahora somos un gran equipo. Déjeme decirle que hoy Dios nos ha restaurado, sigue trabajando con cada uno de nosotros y me siento orgulloso de cada uno de ellos, de la vida de mi esposa también. Una mujer, para todas aquellas mujeres que tienen en su corazón una herida, para todas aquellas mujeres que han sido muchas veces ultrajadas, muchas veces desvalorizadas. También quiero mandar ese mensaje a través de TVC+4. Hoy bendecimos a todas las mujeres, porque déjame decirte que el vientre da vida y es hermoso. Así que hoy agradezco a Dios, mi querido Richie. No, hombre, la verdad que contentos, estamos muy contentos para toda la gente que nos ve a través de TVC+4, Imagen con Valor, un programa donde estamos tratando de servir a este tipo de segmentos, a este tipo de proyectos como hoy, Casa sobre la Roca, donde tu libro está impactando. Podemos ver aquí a tu familia. Yo platicaba con su esposa detrás de cámaras y me decía que el más guapo era Brad Pitt, o sea, el pastor Carlos, y le dije, le voy a comprar unos lentes para que vea bien, pero lo que hace el amor es único, porque el verdadero amor no es lo que vemos, es lo que sentimos, es la esencia de las personas, lo que tenemos adentro, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, Richie. Y la verdad, muchas felicidades, qué bonita familia, felicidades. Un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Y bueno, pues la verdad, muchísimas felicidades. Recuerda, Casa sobre la Roca, un libro que va a transformar tu vida. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Mira, mi querido Richie, va a estar en varias plataformas, ¿verdad? A través de redes sociales lo vas a conseguir. También puedes, en la Iglesia Central lo podemos adquirir. Digitalmente va a estar en Amazon, algunas plataformas que tendremos ya la información, porque ya está el libro digital también. Y es un privilegio poderlo tener también, porque déjame decirte que es la esencia de Dios. Y 27 años de matrimonio establecido en un libro para dar herramientas. No, pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Recuerda, estamos a través de Roku en TVC+4, Imagen con Valor. Recuerda, yo soy conmigo, Richie Bello.